Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. ¿Cómo andan? Eh, Vamos a ir empezando, así ya la gente que está esperando hace un rato no se aburre tampoco tanto y iremos sumando al resto de compañeros y compañeras que se van a estar sumando. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, Bien, se escucha. bien. Sí. Bueno, les pedimos que en la medida de lo posible puedan habilitar las cámaras y así nos podemos ver y rever. Bien, bueno, somos un montonazo, somos un montonazo. Eh, la verdad que estamos muy agradecidos de que puedan estar acá, de que se hayan tomado el rato para participar de este encuentro, que es un encuentro que en el marco del proyecto que venimos llevando adelante y que la mayoría de quienes están aquí han participado, para nosotros es muy grato que puedan estar aquí porque también habla de que venimos llevando adelante un proceso muy interesante en el marco del proyecto que tiene que ver con el intercambio, en esta propuesta que el equipo se ha puesto en marcha, que tiene que ver con los intercambios, que tiene que ver con la reciprocidad de experiencias que vienen llevando adelante en los espacios institucionales de cuidado alternativo. Y la verdad que estamos felices. Iba a decir celebrando, pero me dijeron que no podíamos poner decir celebración, pero la verdad que es motivo para celebrar, participar de espacios que invitan a la reflexión, que invitan a repensar nuestras prácticas, que invitan a construir los fundamentos de nuestra acción cotidiana. Y para nosotros esto es muy importante, porque quienes están frente cotidianamente de cara a las nuevas generaciones, en el acompañamiento, en el cuidado, en la crianza, son ustedes. Y poder ofrecernos y poder también recibir de ustedes el abrazo en un encuentro así, realmente nos resulta grato. Así que no sé si me olvido de algo, pero hoy tenemos una presencia muy especial. Mariana, ¿querés presentar? Bueno, buenas tardes, buenas noches casi, bienvenidos a todos. Hoy nos acompaña la doctora Carla Villalta, que bueno, ya les habíamos anticipado. La idea con ella es que nos aporte algunas puntas y algunas pistas, digamos, para seguir repensando y problematizando nuestras prácticas cotidianas en relación al cuidado de niñeces y juventudes. Carla es doctora en antropología social, investigadora independiente de CONICET, es profesora adjunta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, co-coordinadora del programa de Antropología Política y Jurídica y directora del equipo Burocracias, Derechos, Parentesco e Infancia del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es profesora del doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús e integrante del Comité Asesor del Programa Nacional de Ciencia y Justicia de CONICET. Bueno, bienvenida Carla, un gustazo tenerte. Probablemente muchos de los compañeros que hoy nos acompañan ya te conozcan por tu recorrido, tu trayectoria y siempre haciendo aportes interesantes para repensar las intervenciones y las prácticas institucionales, también las políticas públicas en relación a las niñeces. Así que bueno, un gusto recibirte hoy en este espacio. Y bueno, escuchamos. Bien. Genial. Déjame ver. Ahí está. Sí, creí que estaba muteada. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto realmente estar aquí, estar en un contexto que, bueno, que necesitamos hacer paréntesis y ponernos a pensar en otras cosas, porque es un contexto muy, muy espantoso, pero bueno, con la esperanza de que prontamente vaya pasando y no se cobre más vidas, sobre todo. Así que bueno, antes que nada agradecer mucho la invitación para participar en este proyecto, tanto a Mariana como a Martín,
particularmente, pero también, y mucho quiero agradecer la presencia remota de todos ustedes, ya que estar aquí, en este contexto tremendo que estamos viviendo, y un viernes a esta hora es realmente señal del compromiso, del interés por repensarnos, por reflexionar sobre prácticas, ¿sí? Sobre las prácticas que día a día desarrollamos. Yo voy a intentar compartir un PowerPoint. Sí. A ver. Ustedes me dirán si se ve bien. Ahí. Tengamos ahí por ahí para anotar, algo para ir registrando, que está bueno tener siempre a mano. Bien. Bueno, como no mencionamos... Sí, no, solo aclarar que me olvidé de mencionar que si quieren ir compartiendo comentarios o preguntas en el chat, nosotros las vamos registrando, así al final de tu exposición podemos hacer alguna especie de intervención. Bien. Perfecto, bueno. Un poco una presentación, en verdad, bueno, como recién les contaba Mariana, yo soy antropóloga, desde hace muchos años integro el equipo de Antropología, Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y mis temas de investigación y mis preocupaciones siempre se han vinculado a los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la protección de la infancia pobre y a sus familias. Y en esta charla, que sí, en verdad, bueno, es venir a compartir algunas reflexiones cosechadas a lo largo de diferentes trabajos de investigación que he venido haciendo tanto de manera individual como colectiva, a fin de poder charlarlos con ustedes y debatirlos luego. Les decía, me interesa compartir algunas reflexiones sobre los desafíos y también sobre los dilemas y tensiones que emergen en la práctica de los organismos destinados a implementar políticas y medidas de protección o de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, para focalizar particularmente en aquellos desafíos que enfrentan los dispositivos residenciales de cuidado alternativo, o mejor dicho, los y las agentes que se desempeñan en ellos, ¿sí? Esto es, los desafíos, las tensiones que emergen en la práctica concreta y cotidiana, y poder vincularlas con algunas racionalizaciones, imágenes, formas de pensar estos dispositivos, y de pensar también y de significar a los niños, niñas y adolescentes que habitan en ellos. Para organizar esta charla me voy a referir a tres grandes dimensiones de temas o de problemas que espero nos van a permitir reponer algo de densidad analítica y también dotar de profundidad histórica a temas que son sumamente actuales, sumamente apremiantes, y esto con el objetivo de repensar las características que actualmente asumen y las que deberían asumir este tipo de dispositivos de cuidado, así como las nociones y significados que históricamente, tanto históricamente como en la actualidad, atribuimos a los que convertimos, los que resultan clasificados como sujetos de la intervención. Es a los niños, las niñas, los adolescentes y las adolescentes que son alojados en este tipo de dispositivos. Significados que, en consecuencia, nos van a permitir repensar o al menos poner en tensión y reflexionar sobre los modos en que entendemos y en que se ha comprendido el cuidado adecuado. Las tres dimensiones a las que me refiero están allí, en esa diapositiva. Por un lado, la opacidad de este tipo de instituciones, la valoración negativa, los estigmas, los procesos de demonización que han sufrido a lo largo del tiempo y que aún hoy
persisten. Y por último, hacer algunas referencias, compartir con ustedes algunas reflexiones relativas a las dinámicas concretas de la intervención del cuidado en relación con estas preguntas, ¿no? ¿A quién se cuida y cómo se cuida? Bueno, para abordar esta primera dimensión que nombré como la opacidad que rodea a este tipo de instituciones, voy a referirme muy brevemente a un artículo escrito por una gran antropóloga y por antropólogas que integran su equipo de investigación. Esta gran antropóloga es Claudia Fonseca, antropóloga brasileña que ha sido pionera en este campo de estudios, ¿sí? En el campo de estudios sociales de la infancia, de las prácticas, también de circulación de niños, y que ha permitido desarrollar distintas herramientas conceptuales para comprender los procesos de confrontación de universos simbólicos, llama ella, que se enfrentan cuando desde las instituciones del Estado se procura proporcionar cuidado y protección a niños, niñas y adolescentes provenientes en su mayor parte de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Y este artículo ya tiene un título muy provocador, que es al que me quiero referir particularmente. Se denomina Políticas para una realidad que no debería existir. ¿Por qué? Y va a tratar de los egresos del sistema de hogares. ¿Por qué para una realidad que no debería existir? Porque, bueno, como todos sabemos, todos, todas, todes sabemos, la institucionalización, ¿sí? Actualmente está considerada y debe ser el último recurso, una vez que se hayan agotado todas las otras alternativas para procurar el cuidado y el bienestar de niños, niñas, adolescentes. Además, debe ser una medida provisoria, temporaria, nunca definitiva, claro, e implica entonces o asume entonces la suerte de una forma de transición para que los niños, niñas, adolescentes pasen allí solo un periodo de tiempo acotado y luego sean revinculados con su familia de origen, con su familia biológica, o bien sean declarados en situación de adoptabilidad y así pasen a residir con otra familia. Esto que es actualmente un imperativo normativo, ¿sí? Amparado en todos los instrumentos de derechos humanos para la infancia y la adolescencia, desde la Convención sobre los Derechos del Niño hasta las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades de cuidado alternativo, y que es un imperativo compartido, claro, por muchos actores sociales y políticos, ha dejado, plantean Fonseca, Alebrand y Allard, en la opacidad aquello que sucede, que efectivamente sucede en esos lugares, que si bien no deberían existir, existen, y que son los lugares en los que pasan buena parte de su vida muchos niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, como no deberían existir, como son lugares que idealmente desde algunas de las narrativas hegemónicas en el campo de las políticas de protección de derechos de la infancia están sindicados como lugares que deberían ser reemplazados, lo que plantean las autoras es que poca atención entonces se presta a lo que allí sucede y mucho menos se planifica o se invierte en su mejoramiento, en la jerarquización de su personal, en su capacitación, en la provisión de recursos diversificados para que niñas y adolescentes que se encuentran viviendo allí puedan vincularse con sus familias o sus referentes afectivos o comunitarios, en suma puedan desarrollarse, crecer, disfrutar su infancia.
aquí les dejo la definición que las autoras dan de esta noción de narrativas hegemónicas, y me parece particularmente interesante que la tomemos, ¿sí? Porque ellas dicen, bueno, no es hablar ni de falsa conciencia, ni de, digamos, ni de una noción que esté, una narrativa que esté errada, sino que son narrativas que actúan como filtros y que las personas usan naturalmente para aprender la realidad. Y al ser hegemónicas, se trata de las versiones vencedoras, ¿no? Se trata de determinadas versiones que tienden a silenciar voces discordantes, estancar el debate y podar la imaginación. Y así, entonces, si bien podemos compartir, y de hecho, desde una posición ética y política, compartimos la opinión general acerca de que esa realidad no debería existir y que, por el contrario, lo que deberían existir son políticas sociales y económicas que promuevan una distribución más justa y equitativa de los ingresos, de manera tal que las situaciones de profunda desigualdad y vulnerabilidad social que atraviesan muchos niños, niñas y familias no fueran el sustrato sobre el que se construyen lentes selectivas que examinan de manera diferencial la calidad del trato o de los cuidados que reciben esos niños y niñas, lentes que habilitan, pensemos, a determinados agentes a tomar decisiones sobre esos niños y familias. Lo cierto es que, mientras tanto, existen diversidad de situaciones en las que se adoptan medidas de separación de los niños de su medio familiar, y que ya sea por la edad de los chicos, por la escasa red familiar, o bien por el escaso trabajo comunitario que se ha realizado, que imposibilita que el niño o niña permanezca con su familia ampliada, o bien también debido a que por el perfil de la familia de origen, que es muy querellante o que es muy conflictiva, los niños son alojados entonces en hogares convivenciales y residen allí un lapso de tiempo variable. Digo, por más allá de las razones y motivos que originen la institucionalización, lo cierto es que actualmente hay una cantidad de niños y adolescentes, como ustedes saben, claro, porque trabajan día a día con ellos, una cantidad de niños, niñas, adolescentes que viven, crecen y posiblemente crecerán en un hogar. Por eso lo que plantean las autoras en este artículo, ciertamente provocativo, es que las narrativas hegemónicas sobre lo que debería ser no deben, ¿sí?, silenciar el debate sobre la realidad en la cual vivimos, por más indeseable que esta sea. Esto es, hacen un llamamiento a continuar debatiendo y a poner la lente incluso en aquellas realidades que, digamos, no deberían existir según la narrativa hegemónica de turno. Sobre debatir entonces sobre estas realidades, entiendo que nos permite también, y por eso tomo este guante que dejan planteado Fonseca, Alebrán y Aller, decía, debatir sobre estas realidades creo que nos permite iniciar un camino para desarmar esas ideas o narrativas hegemónicas contemporáneas y dotarlas de densidad histórica y política, y así comprender que si bien se trata de formulaciones actuales, no son producto de la nada. Esto es, no son narrativas construidas en abstracto, son resultantes de distintas pujas, conflictos y disputas, y fundamentalmente son narrativas, son postulados que han sido construidos en oposición a una larga historia de intervenciones sobre la infancia, particularmente sobre la infancia pobre y sobre sus familias, que
se edificó y fue constituida en base a una lógica tutelar y minorizante que entendía a la protección como una técnica de gestión que buscaba convertir a esos niños y niñas en otros, y que estaba presidida, que estaba basada por la idea, por la metáfora del trasplante, ¿sí? La idea de la sustitución del medio familiar y social de los niños con el objetivo de trasplantarlos en otros medios, en otros hogares, o bien en instituciones que los formaran, los educaran, para que no se convirtieran en un peligro social. ¿Sí? Hacia fines del siglo XIX, principios del XX, en esa etapa que es el contexto formativo de, bueno, la estatalidad en nuestro país, un proceso de centralización estatal, de diseño de un Estado determinado para, no solo para poblar el desierto, ¿no? Que estaba, del que estaba constituido nuestra nación, desierto, claro, entre comillas, eran enormes extensiones de territorio que estaban pobladas por naciones originarias, y en un contexto de, bueno, de acelerada, de un proceso inmigratorio acelerado, bueno, todo eso que conocemos, ¿sí? Cómo se ha ido edificando un Estado y una institucionalidad que promovió la integración controlada. La integración controlada en base a una serie de instituciones jurídicas, sanitarias, educativas, claro, y en el campo específico de esto que va a comenzar a recortarse como la minoridad o como el problema de la infancia abandonada y delincuente, va a estar presidido por este llamamiento de Benjamin Dupont, por ejemplo, quien fue uno de los hombres de la élite que fundó el Patronato de la Infancia en la ciudad de Buenos Aires, que era una institución benéfica formada por los hombres de la élite, señalaba, ¿no? Así este llamamiento a trasplantar a aquellos pobres y desgraciados. Y así, al señalar la necesidad de recortar el poder de determinados padres, propiciaba la sanción de una ley que posibilitara emplear, como dice allí la cita, remedios eficaces para aliviar y curar las miserias materiales y morales de millares de niños, ¿no? Así, Dupont hacía uso y abuso de una metáfora que ha tenido larga vida, ¿sí? En este campo institucional, como es la metáfora vegetal, pensemos, ¿no? Ya que a esos niños no solo se los debía trasplantar, sino que también se les debía nombrar un tutor que no solo los representara y se responsabilizara por ellos, sino también que cumpliera la tarea de enderezarlos, que no les permitiera desviarse, que les pudiera brindar un sostén y una disciplina para que no crecieran torcidos y que esencialmente los condujera por el buen camino. Y si me detengo a desarmar estas imágenes en detalle, imágenes que son conocidas, es porque entiendo que es necesario desentrañar los supuestos en los que esas imágenes arraigan, ¿sí? Ya que esta forma de entender, por ejemplo, el crecimiento infantil, de entender la adquisición de habilidades y de responsabilidades, va a reforzar el estatuto de minoría asociado a la infancia. Un estatuto que visualiza a niños y niñas. Carla, te silenciaste. Se muteó. ¿Ahí? Bien. No sé dónde me muteé, pero decía, bueno, esto, ¿no? La importancia de desarmar
y desentrañar los supuestos en los que arraigan estas imágenes. Y esta idea de entender a la infancia en tanto poseedora, sobre todo, de un estatuto de minoría, ¿no? Un estatuto que va a visualizar a niños y niñas como seres básicamente incapaces, que si no son cuidados adecuadamente, corren el riesgo de desviarse, de desarrollar conductas antisociales. Y aquí retomo entonces, ¿sí?, los planteos de Antonio de Carlos Sousa Lima, de Adriana Viana, otros antropólogos también brasileños, ellos que han analizado los procesos de minorización, ¿no? Y plantean que, bueno, la minorización no solamente opera por edad, sino que también puede operar por cualquier otro criterio que subestime, que minorice a ese otro, y que básicamente se centra en considerar que hay un otro que no puede protegerse por sí mismo, ¿sí? Por ello esta impronta jerárquica y asimétrica para pensar la protección, ¿no? El superior en esta forma, en esta cosmovisión minorizante, siempre sabe mucho mejor lo que es conveniente, lo que le conviene al inferior. Lo hago por tu bien, ¿no? Esta idea que se plasma, ¿no?, en una serie de nociones, de postulados que legitiman la actuación de aquel que queda ubicado en esa posición social superior. De esta manera, entonces, los niños y niñas eran separados de aquellos medios familiares, caracterizados ya como nocivos o como incapaces de cuidarlos y de vigilarlos, ¿sí?, adecuadamente, y eran alojados en instituciones que en una gran cantidad de casos, durante gran parte del siglo XX, eran grandes instituciones, macro instituciones, instituciones, asilos, institutos, hogares, de grandes dimensiones, autosuficientes y totalizantes, ¿sí?, que cubrían por entero la vida de niños y niñas allí alojados, que fueron administradas durante mucho tiempo, incluso las que dependían de la órbita estatal, por órdenes religiosas, ¿sí? No es incomún en los asilos de la Sociedad de Beneficencia porteña, que algunos de ellos, muy pocos ahora, continúan cumpliendo funciones asistenciales, encontrar la capilla, ¿no? Tanto todos los chicos que pasaban por allí eran bautizados, bueno. Digo, no solamente fueron entonces durante mucho tiempo administradas por órdenes religiosas, sino que eran instituciones que se encontraban cerradas sobre sí mismas, que en muchos casos, como además se encontraban en zonas alejadas de la ciudad o en predios rurales, ya que se tenía el convencimiento de que el contacto con la naturaleza iba a ser un remedio eficaz contra las perniciosas influencias del ámbito urbano, y así se crearon colonias rurales o escuelas de reforma. Decía, en tanto se encontraban muy alejadas de la ciudad, muchas de ellas disponían de escuela intramuros, servicios de salud propios, y también capacitación en oficios particularmente, ¿sí?, un tipo de formación que se basaba en esquemas preestablecidos según una división sexual de tareas, que establecía que la correcta formación de varones se vinculaba a los trabajos manuales, los oficios, carpintería, herrería, imprenta, mientras que para las mujeres, para las niñas, la formación ofrecida se vinculaba con el trabajo doméstico, limpieza, lavandería, cocina, corte y confección, claramente, y el cuidado, ¿no? El cuidado de niños, de ancianos. Y aquí podemos ver este gráfico, espero que se lea. Es un gráfico publicado en el año 1936 de la Sociedad de Beneficencia
porteña, entidad que durante buena parte del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, en el 48, en 1948 es intervenida, administró casi por entero la red institucional de atención a la infancia pobre. Y en este gráfico se detallan todos los establecimientos que dependían de la sociedad y que cubrían, como vemos, por entero la vida de niños y niñas que podían ingresar allí a la casa de niños expósitos desde que eran bebés y continuar, ¿no?, ese tránsito institucional que se preveía por diferentes asilos, hogares, institutos, y que finalizaba cuando cumplían la mayoría de edad, que recordemos era a los 21 años. Y es muy interesante este gráfico, o a mí me resulta muy interesante, como autorrepresentación, ¿sí?, de la tarea que estas damas de la sociedad, damas patricias, damas benefactoras provenientes de las familias ilustres de la alta sociedad porteña, desarrollaban, ¿no? Y era una tarea que se legitimaba apelando a componentes salvacionistas, ¿sí? Y había una insistencia, y durante buena parte del siglo XX, más allá de que luego la sociedad fue intervenida, disuelta, quedó como una marca perdurable en muchas de las intervenciones hacia esta población, una estrategia de reducir a la nada para crear de nuevo, ¿no? Por eso hablaba antes de una técnica de gestión orientada a convertir a los niños en otros sujetos, ¿no? Y esta formación estricta, entonces, era la que permitía dotar a niños y niñas de las capacidades necesarias para transformarse en ciudadanos y trabajadores honrados, o en buenas madres de familia cuando llegaran a la adultez. No sé si se ve allí en el gráfico la última flechita y la leyenda, que es al medio ambiente, ¿no? Ahí terminaba la tarea de salvación exitosa, claro, de estas mujeres. Lo estoy esquematizando, pero el gráfico invita a ello. Bien. También notar, ¿sí?, que desde muy tempranamente las deficientes condiciones de salubridad, la falta de cuidados adecuados, la proliferación de enfermedades entre la población infantil, ¿sí?, ahora que estamos con virus nuevo y que nos asola así, pensemos, ¿no?, en lo que eran, bueno, las epidemias en estas macroinstituciones, ¿no?, y cómo los esfuerzos para evitar contagios. También el tópico de la carencia, y esto sobre todo más acá en el tiempo, la carencia de estímulos psíquicos adecuados para lograr el correcto desarrollo infantil, la falta de cuidado profesionalizado, y en este sentido es muy interesante reparar en las críticas que los médicos, que la corporación médica hacía del cuidado provisto por religiosas ya hacia principios del siglo XX, ¿no? Había una lucha casi encarnizada para profesionalizar ese cuidado, para sanitarizar, ¿no? Pensemos en el higienismo social. Bueno, aquí fueron disputas muy grandes las que se dieron. Digo, todos estos tópicos fueron aspectos que desde tempranamente permitieron cuestionar o se dirigieron a impugnar este tipo de cuidado institucional. Así, si bien las mayores críticas, claro, y el impacto de los cuestionamientos sobre este tipo de instituciones va a adquirir mayor fuerza con la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya estamos hablando del año 1989, 1990, cuando la ratifica nuestro país, la incorpora a su legislación interna. Un momento, ¿sí?, pensemos que en nuestra región ese impacto va a tomar mayor vigor al enlazarse con las críticas que el movimiento de derechos humanos en esta
en este contexto postdictatorial, hizo de las actuaciones abusivas de diferentes instituciones del Estado en la vida de niños y jóvenes. Digo, más allá de que cobren mucha más potencia hacia fines del siglo XX, estos cuestionamientos a este tipo de instituciones datan de mucho tiempo antes. De hecho, la sobrepoblación que afectaba a muchos de estos grandes institutos, que pensemos también en una gran cantidad de casos, eran usados por las familias de sectores populares como un recurso más para hacer frente a la crianza de sus hijos, y que eran considerados como colegios, ¿sí? Era bastante típico, yo lo he escuchado en la década del 90, incluso del siglo pasado, ¿no? Se crió en el colegio, colegios que les podían proveer educación, vestido, alimentación a sus hijos, ¿sí? Decía, esa sobrepoblación entonces llevó a idear, por ejemplo, sistemas de colocación de niños y niñas en casas de familia. A inicios del siglo XX podía ser para que recibieran trato de hijo o para que se desempeñaran en el servicio doméstico, y así estaba estipulado, ¿sí? Y estaba estipulado explícitamente en los reglamentos de la Sociedad de Beneficencia Porteña, pero pensemos que fueron prácticas que continuaron, ¿sí? Vigentes durante buena parte del siglo XX, y me animaría a decir que en algunos casos hoy por hoy siguen persistentes, ¿no? En esta diferenciación, también en estos procesos de diferenciación y segregación social que sufren los chicos que pasan por esta red institucional. Decía, bueno, el objetivo central de esta colocación familiar era descomprimir los establecimientos y también, pensemos, trasladar los costos de la crianza a esa familia, ¿no? Privatizar de alguna manera el cuidado, ya que para esos costos los recursos del Estado o de la beneficencia pública habitualmente escasearon. O bien también desde tempranamente, ¿sí? Se idearon sistemas de familias sustitutas, que permitían no solo descomprimir los establecimientos, privatizar el cuidado, sino también personalizarlo, ¿no? O bien tornarlo más familiar. Y este es un tópico también muy potente que recorre buena parte de la historia de estas instituciones y los debates actuales, claro. Bien, entonces, esta disputa, que tiene una larga historia, puede resumirse, ¿no? En este interrogante que está allí: quién y cómo se debe cuidar a los niños, niñas y adolescentes cuya familia no puede, por diversas razones, hacerse cargo de su crianza cotidiana, o bien que han sido, se trata de niños, niñas, adolescentes, que han sido separados de su medio familiar porque se sospechó, en el mejor de los casos se constató, que en el propio medio familiar resultaban victimizados, ¿sí? Entonces, esta disputa, que tiene tan larga historia, se imbricó, podemos considerar, en un proceso mayor que combinó la individualización y sacralización del niño junto a un proceso de familiarización de los problemas sociales y de nuclearización de la familia. Familia que cada vez más fue concebida como el entorno de crianza ideal, ya que no solo era capaz de ofrecer estímulo, sino que se presentaba como un ámbito que promovía la evolución natural de los niños. Y en este sentido, la preponderancia del saber sí, pensemos en los años 60 del siglo XX en adelante, hubo una preponderancia del saber sí como clave de lectura para los problemas de la infancia.
violencia. En suma, esta crítica a las macroinstituciones que tuvo lugar fundamentalmente, como les decía, desde mediados de la década del 60 del siglo XX, coincidió con la crítica a las instituciones de cuidado y control de la modernidad en general, ¿sí? Pensemos en los hospitales, los psiquiátricos, así fueron denunciadas esas instituciones y las prácticas que se desarrollaban en ellas en términos de secuestro institucional, prácticas que hacían pensemos también, de la uniformización y homogeneización de aquellas poblaciones a las que se dirigían sus sellos más distintivos, ¿no? Así el anti-institucionalismo convergió y se hizo fuerte con la prédica de la antipsiquiatría, el cuestionamiento a la despersonalización, a la escasez de una atención singularizada, y también a la proliferación en este tipo de dispositivos de prácticas institucionalizantes de cuidado. Y aquí, a partir de este cuadro, o mejor dicho, en el marco de este contexto de análisis, es que quiero referirme a esta segunda dimensión que identificaba para organizar esta charla, ¿sí? La de las valoraciones negativas, valoraciones sociales negativas, los estigmas y la demonización que rodea a estas instituciones de cuidado. Ciertamente en muchos casos, y no hay que ir ni muy atrás en el tiempo, ni muy lejos de aquí para comprobarlo, se evidencian, ¿sí? Diferentes prácticas abusivas y violatorias de los derechos de niños, niñas, adolescentes que son allí alojados. No solo son cuantiosas, y han sido cuantiosas las denuncias de maltrato, de abuso hacia los niños y niñas. Pensemos, ¿no?, cuando decía esto, que administradas por órdenes religiosas y todo lo que hay allí detrás, ¿no?, y que son noticias habituales. Decía de abuso entonces hacia niños y niñas por parte de los adultos que debieran cuidarlos, que cada tanto se hacen públicas, y en muchos casos sirven para instalar el tema en la agenda mediática, pero en general de manera espasmódica, ¿sí? Solo permiten así conocer lo más espectacular de esas violaciones de derechos, y rara vez, en verdad, sirven para repensar las prácticas y las estrategias de intervención. Y así este tipo de críticas espasmódicas, extienden, podemos pensar, un manto de sospecha sobre la institucionalización en general, contribuyen a su demonización, pero poco aportan, ¿sí?, como lugar desde el cual repensar las microviolencias cotidianas, más sordas, más rutinarias, aquellas que se asientan, ¿sí?, en usos y costumbres de las instituciones, en razones de índole burocrática, en estas razones que, bueno, no hay más presupuesto, esto siempre se hizo así, bueno, hasta tanto no nombren, ¿no?, más gente, no se puede hacer nada, si la Defensoría, el servicio local, no, digo, no todas estas, esto que hace mucho más a la cotidianeidad y a las dinámicas de estas instituciones que esas otras denuncias tan explosivas y tan espectaculares, que no quiero negar con esto ni la importancia, ni la magnitud, ni el deber de intervenir sobre esas otras situaciones espectaculares y vulneratorias de derechos, pero que no nos permiten posar la mirada más detenidamente y de manera más reflexiva sobre estas otras prácticas. Voy a volver un poco sobre esto, pero acá lo que me interesa que pensemos, y les propongo esta clave para pensar en esta demonización o en estos estigmas que se ciernen sobre la institucionalización, que es que creo, ¿sí?, podemos pensar que ese estigma reposa también, y en última instancia, en otros procesos de estigmatización que ocurren en nuestra sociedad,
y que son los que refuerzan, retroalimentándose, la valoración social negativa de este tipo de instituciones. Me refiero esencialmente a los potentes estigmas asociados a niños, niñas y adolescentes que crecen separados de su medio familiar en este tipo de instituciones. Niños y niñas que suelen ser definidos, e históricamente lo fueron, por la carencia, ¿no? Como niños sin. De hecho, para ello basta que reparemos en la forma predominante en que han sido catalogados y clasificados a lo largo de la historia, ya como niños abandonados, desamparados, en situación de abandono moral y o material, como niños deprivados, en situación irregular, en riesgo, y más recientemente, como niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, ¿sí? Y así estas clasificaciones que han ido variando a lo largo de la historia y que también reflejan, claro, el dinamismo de un campo en el que, lejos de haber acuerdos o consensos de carácter permanente, hay disputas por cómo se nomina a los sujetos de la intervención y por cómo se interviene y hasta cuándo se interviene. Decía, estas clasificaciones variadas han constituido y continúan constituyendo determinados modos de aprender la realidad. Esto es, no solo describen ese sujeto, sino que también lo van creando, ¿sí? En tanto van delimitando qué puede y no puede hacer, para qué está capacitado y para qué no, cuáles pueden ser legítimas aspiraciones y cuáles otras no. Por eso hablamos del poder creador, de las clasificaciones y de su performatividad. Esto es, van construyendo estas clasificaciones una lente particular que no solo se traduce, como decía recién, en formas de nominarlo, sino también van delimitando cuáles son las formas correctas de actuar para con ellos. Van creando un específico grupo poblacional o un grupo social al que se le adjudican determinadas características. O, lo que es peor, los termina subsumiendo completamente en esa categoría, ¿sí? Entonces no serán niños, niñas y adolescentes, categorías que de por sí ya ellas mismas, ¿sí?, direccionan nuestra mirada e imprimen en nosotros determinados parámetros cognitivos y valorativos acerca de lo que es la niñez y la adolescencia. Decía entonces, no serán niños, niñas y adolescentes, sino que serán fundamentalmente víctimas de abuso, víctimas de violencia, víctimas de malos tratos, niños sin cuidados parentales, y eso incidirá sobremanera en las prácticas que se desarrollen en relación con ellos y con ellas. Y también incidirá, entiendo, en la calidad del cuidado o de la protección que les será provista. Este tipo de categorías y otras categorías, ¿sí?, que abundan en este campo institucional, entiendo que delimitan lentes conceptuales a partir de las cuales van a ser leídos los comportamientos de esos chicos y chicas, y también van a ser claves de lectura poderosas para intentar, por ejemplo, un trabajo de revinculación familiar, o bien para desplegar prácticas que pueden ser clasificadas, caracterizadas como microprácticas de disuasión o de socavamiento de las relaciones con la familia de origen de los chicos, ¿sí? O bien, digamos, posibilitarán esas claves de lectura, ¿no? Esas claves de lectura aplicadas a, bueno, este es un niño víctima de abuso o de maltrato, van a incidir en la necesidad o la no necesidad y la posibilidad de resguardar información
sobre los hechos que desencadenaron la adopción de una medida de protección excepcional, ¿no? Allí aparece el tema de, bueno, la confidencialidad, mejor no hablar de determinados temas, o bien, ¿no?, hacer una construcción modelizada y que eso se vuelque en el legajo, o bien todo lo contrario, ¿no? Cuando se necesita socavar y disuadir del contacto con la familia de origen, los legajos se construyen de otra manera y abundan allí, ¿no?, caracterizaciones sobre esa familia. Esto es, creo que esas claves de lectura poderosas entonces inciden en esas prácticas que se despliegan en la dinámica cotidiana de estas instituciones. ¿Por qué? Porque son categorías, son formas de aprender y de tornar legible la realidad, pero que van a tener tanto una incidencia concreta en la dinámica de estas instituciones y también en las condiciones materiales en las que se desarrolla el cuidado y el acceso a derechos, ¿sí? Categorías que conducen en muchos casos a la estigmatización y a la generación también de estereotipos que alientan, en tanto, como decía antes, se retroalimentan esa denominación del cuidado institucional de tipo residencial. Entonces se trata de, entiendo yo, una demonización que no solo se nutre de las prácticas vulneradoras o violatorias de derechos que muchas instituciones a lo largo de la historia han desarrollado en relación con la infancia, sino que también se basa en la distancia o en la alteridad con la forma típica, normal, natural de cuidado de la infancia, que es la familia, ¿sí? Estos dispositivos así parecen estar significados, connotados como una suerte de no lugar. Y aquí creo yo se desprenden dos cuestiones que nos conducen a la última de las dimensiones que identifiqué para esta charla. Por un lado, los esfuerzos que desde fines del siglo XX se han realizado para asemejar el cuidado provisto por este tipo de dispositivos al cuidado de tipo familiar, ¿no? De hecho, y esto se verifica en la preferencia manifiesta por las modalidades alternativas de cuidado en ámbitos familiares, ya sea en la familia ampliada o en el entorno comunitario, prioritariamente, claro, o bien en las familias de acogimiento, en los programas de acogimiento familiar. Y por otro lado, la otra cuestión que me parece se liga bastante con esta, es una lógica de reemplazo que muchas veces también impera en el tipo de cuidado provisto a los niños que se encuentran en hogares. Por un lado, entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no?, el artículo 123 de las directrices sobre modalidades alternativas de cuidado de niños, niñas y adolescentes del año 2009, directrices de Naciones Unidas, en donde, bueno, aparecen, ¿no?, esta serie de tópicos que actualmente son imperativos normativos, ¿no? Estos centros de acogimiento residencial deben ser pequeños, organizarse en función de derechos y necesidades del niño, en un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido, ¿sí? Es dar temporalmente acogida al niño, su objetivo, y deben contribuir activamente a la reintegración familiar, si ello no fuera posible, lograr su acogimiento estable en un entorno familiar alternativo. Esto es la adopción. Bien, por un lado, entonces, ¿sí?, me interesa que reparemos en lo que ha sido denominado como la familiarización del cuidado de la infancia, ¿no? Esta idea de el cuidado se debe asemejar al de una familia. Ha sido y es
resultante de un largo proceso también, en el que la propia especificación y especialización de la infancia, ¿sí? Como periodo escindible y específico de la vida, con cualidades que le son propias y que conforman una determinada naturaleza infantil, digo, un proceso de larga data, ¿sí? De larga duración, en el que se fue cimentando una concepción hegemónica y occidental sobre la infancia como una fase que requiere protección y preparación para el momento en el que se alcance la racionalidad y la completud, que es la edad adulta. Digo, desde esa lente, los niños y niñas son vistos, pensemos, ante todo como seres en formación, como adultos que aún no lo son, o individuos, ¿sí? En potencial que requieren de cuidados especialmente adaptados y suministrados además por adultos específicos. Y esta premisa, ¿sí? De incompletud de la infancia fue reforzada por las ideas de indefensión, de tabula rasa, y la idea de maleabilidad propia de lo que se denominó paradigma de la socialización. ¿Sí? Ese paradigma que connotaba a los niños como receptáculos vacíos, ¿sí? Que solo son que solo reciben las enseñanzas del adulto, que tiene por función, claro, domesticar, controlar una naturaleza que de una forma u otra se asemeja a la salvaje. Y estas ideas, sí, que no puedo desarrollar grandemente aquí, pero en todo caso luego retomamos, fueron las que han conducido a interpretar a la familia, o mejor dicho, a un determinado tipo de familia, como el ambiente necesario para una adecuada formación de los individuos. Por eso se ha planteado, ¿sí? Que la invención de una naturaleza infantil confinó a niños y niñas a una serie de instituciones presentadas como espacios naturales para su educación, crianza y protección. Y esto condujo también a que, perdón, este proceso, ahí hay un niño con necesidades, fue cobrando vigor junto con este proceso de decisión, ¿no? de la infancia y de especificación de esa naturaleza infantil, un proceso de familiarización de la vida que condujo a considerar a la familia como responsable casi exclusiva de la situación social y de la protección de sus miembros, ¿no? Aquí, bueno, la obra clásica de Jacques Lancelot para el siglo XVIII francés es un clásico para pensar en estos procesos, ¿no? Como esa protección, ese cuidado viró desde, digamos, una caridad que no tenía razón de ser, que era antieconómica, a, digamos, intervenciones económicas, racionales, controladas, ¿no? Que invertían en el niño como futuro ciudadano, y un empeño entonces puesto en moralizar y normalizar a las familias a través de una serie de mecanismos, de procedimientos que variaron ciertamente según el estrato social al que se dirigían, ¿sí? Y que en América Latina tuvieron por resultado la construcción de un rígido modelo normativo de familia, jerárquico, conservador, que intentó imponerse y ordenar aquello que solo era visto con extrañeza de clase, pensemos, como desórdenes familiares o incluso como patologías o como anormalidades. Y esto también, digamos, este análisis acerca de la preocupación por la infancia permite ver cómo la infancia se construye de manera recíproca junto con un imaginario familiarista, ¿sí? Un imaginario familiarista que contribuye a ese proceso de
naturalización de la familia nuclear como una pieza estratégica y necesaria de un determinado orden social, fundado en jerarquías de sexo y de edad, una nuclearización de la familia que produjo una progresiva demarcación también entre los dominios de lo público y lo privado, y colocó a la familia en el idealizado lugar de los afectos, del amor gratuito, del cuidado desinteresado entre padres, madres, hijos. Y este es el espejo, ¿sí?, que impacta también en estas instituciones, ¿sí? La construcción de este imaginario yo creo que impacta aún profundamente en las formas en que se significa al cuidado provisto en las instituciones, en los hogares convivenciales, en estos dispositivos de cuidado alternativo en ámbito residencial. Pensemos también, ¿no?, en la definición de cuidado alternativo. Es alternativo porque es una excepción a la norma. La norma en nuestra sociedad es el cuidado en familias, ¿no?, con todo lo que ello implica, ahí, digamos, las diferencias en las valoraciones de las realidades familiares y qué se considera familia y qué no se considera familia, ¿no? Entonces, entiendo que emular ese cuidado, o bien interpretar el cuidado provisto en instituciones como un cuidado de menor calidad y de menor valía, como algo que no debería existir, retomando las palabras de Claudia Fonseca, lleva a invalidar lo que se puede producir en ese tipo de instituciones. Lo que pueden construir niños, niñas, adolescentes, equipos técnicos, cuidadores, cuidadoras, operadoras. Y así, si bien es preciso claramente no eternizar a les chiques en esas instituciones y propiciar, ya sea por desidia, impericia o desinterés o falta de recursos, ¿sí?, estadías prolongadísimas en esos lugares, tampoco creo que sea fructífero pensar la estadía en esos lugares y el tiempo que los niños pasan, niños, niñas, adolescentes pasan en esos lugares como un tiempo muerto o solo en términos de transición que debe pasar lo más rápidamente posible y ante todo, no dejar rastro ni recuerdo, ¿sí? No creo que sea esa una actitud fructífera para construir instancias en las que los niños, niñas y adolescentes se sientan cuidados, tranquilos, sostenidos. Por ejemplo, en tanto, podemos pensarlo, ¿no?, en tanto es una fase de transición, de cuidado provisional y excepcional, y aquí no estoy invalidando que tenga que ser así, ¿eh? Yo digo, ¿cómo asumimos pensarlo? Digo, como es una fase de transición que debe pasar rápidamente, los chicos, por ejemplo, no tienen fotos de su estadía en la institución, no tienen pertenencias, ni se continúan relacionando una vez que salen de la institución con los otros niños con los que compartieron quizá muchas vivencias y experiencias. Y en segundo lugar, y aquí estoy pasando medio rápido, pero en todo caso luego retomamos. En segundo lugar, y por último, creo que muchas veces la lógica de reemplazo impera en el tipo de cuidado provisto a los niños y niñas que se encuentran en hogares. Y se basa también, en cierta medida, en esta idea de transitoriedad y de plazos precisos a ser cumplidos, ¿sí? Una transición en la que necesariamente, para ser incluidos en una familia, deberán dejar atrás costumbres, afectos, relaciones, no deberán permanecer iguales, se deberá trabajar con ellos, son chicos trabajados o chicos no trabajados, ¿no?, para lograr una transformación. No solo, en general estamos habituados a pensar en las transformaciones que se les piden y que se le exigen a las familias de esos niños para hacerse de los niños. Bueno, a los niños también, ¿no?, se les exigen, se les demandan, aunque no sea explícitamente, transformaciones.
Y en esta clave, ¿sí? La de la transformación, inscribo los diferentes esfuerzos que en muchos casos se realizan en los hogares, en los dispositivos de cuidado alternativo, para dejar atrás a la familia de origen, ¿sí? Para que los niños y niñas puedan desvincularse, puedan desprenderse, esfuerzos que redundan en microprácticas diversas, en estrictos horarios de visita o incluso en impedimentos de visitas, en falta de información, en tabúes respecto de la información que a los chicos se les proporciona acerca de sus familias, y también en evaluaciones y ponderaciones que en muchos casos terminan disuadiendo a los familiares, ¿no? Una lógica de reemplazo o de sustitución que impide entonces pensar en alternativas diversificadas, que impide considerar que en esos espacios y durante semanas, meses o años, los niños y niñas que permanecen allí están construyendo lazos sociales, construcción y generación de lazos que no necesariamente, entiendo yo, deben construirse reemplazando o sustituyendo otros lazos. Y aquí, para finalizar, me parece interesante tener en cuenta dos cuestiones para repensar el cuidado en estas instituciones. Muchas veces las niñas, ¿sí? Como sujetos del cuidado, suelen ser pensados como aquellos que solo reciben y no como quienes pueden cuidar, ¿sí? En el doble sentido que tienen capacidad y que tienen legitimidad para ejercer ese cuidado. Y allí me parece que la mirada puesta en las relaciones fraternas, las relaciones entre hermanos nos pueden decir mucho, ¿no? Acerca de cómo los niños cuidan y se cuidan, y que entonces si los pensamos solo como quienes reciben cuidados, volvemos a reproducir esas lentes que los ubican en el lugar de la dependencia y la vulnerabilización, ¿no? Y así, digamos, podemos pensar entonces en otras formas de cuidado, cuidado que no solamente nos lleve a naturalizar el ámbito doméstico y el ámbito de la familia, sino que en todo caso nos permita imaginar otras formas posibles de cuidado de las infancias, ¿sí? De les niñas y de les adolescentes, en un momento en el que la diversificación de formas familiares, de arreglos también relativos a la crianza, pensémoslos en otros estratos sociales, ¿no? Entonces hay familias homoparentales y la subrogación y las técnicas de reproducción humana asistida hacen estragos y son valorizadas positivamente, y en las niñas de los estratos sociales con los que solemos trabajar, eso parece aún tabú, ¿no? Y nos seguimos rigiendo por aquellos modelos tan rígidos, selectivos y clasistas para pensar las relaciones de afectos y de cuidados. Bueno, dejo acá, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias, Carla. Bueno, tenemos más interrogantes que... y eso es súper importante, ¿no? Digo, que nos hayamos ido preguntando y repreguntándonos en relación a nuestras prácticas y nuestras, bueno, pensaba yo, nuestras formas de clasificación, ¿no? Digo, y cómo esto también va marcando continuidades en lo concreto, en lo cotidiano, ¿no? Digo, desentrañar la cotidianeidad de las relaciones y de los vínculos que vamos estableciendo. Bueno, hay muchísimas cosas. Estaría buenísimo que podamos por ahí abrir los micrófonos y poder ir repreguntándonos en una idea de intercambio de todo este material hermoso y maravilloso que nos ha traído Carla y que nos interpela porque nos historiza, nos brinda memoria, ¿no?
una práctica que no tiene memoria, como decía en alguna de las plantillas, es una práctica que no es fructífera, ¿no? Y me parece que construir la memoria de nuestra acción cotidiana es fundamental, saber de dónde venimos. No sé, yo leía algunas de las instituciones que aparecían en esa copia, digamos, el Riglos, ¿no? Quienes nos criamos por ahí, por esa zona, y hemos transitado esas instituciones, las macroinstituciones, las grandes instituciones digamos, que fueron a través de la historia sembrando y construyendo nuestra historia actual, ¿no? Digo, es súper importante construir una pedagogía de la memoria en relación a nuestras prácticas. Y bueno, no sé, sería buenísimo que abramos y que intercambiemos, a ver qué nos resonó, qué cosas fuimos rescatando también que nos fueron significativas para el momento actual en el que nos encontramos, ¿no? Acá, por ahí en el chat, me parece que lo que resonó es un poco esta idea del final en relación a la construcción de los lazos, ¿no? Y Lourdes planteaba, ¿y por qué pasa que no sigue la relación cuando se van de un hogar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de que no hay ninguna continuidad en ese vínculo que se generó durante ese tránsito por el hogar? Y Mari también me parece que lo que plantea es qué pasa también con ese adulto cuidador, ¿no? Que también establece vínculos con esos niños que suelen estar mucho tiempo, que permanecen durante mucho tiempo y con el cual también los adultos por ahí establecemos un vínculo afectivo y que también a los adultos nos está privado, digamos, ese sostenimiento de la vinculación con los niños una vez que salen del hogar. Me parece que esta cuestión es por ahí la que más resonó, al menos en el chat, por ahí sí. No sé si alguien quiere hacer alguna intervención, estaría bueno también, si alguien se anima a abrir el micrófono y hacer alguna intervención en relación a este tema o... A mí me pareció que, digo, la exposición de Carla, digo, lo comparto con todos los participantes, ¿no? Retomaba y recuperaba un montón de las cosas que fueron surgiendo en los encuentros institucionales que fuimos haciendo. Ahí está Gladys Soto, que es una de las supervisoras, te rescraché, ¿eh? Pero quien abrió el micrófono fue Mari. Y ahí está, mira, abrió el micrófono. Sí, bueno, no, porque Gladys es supervisora, digo, y participó en varios de los encuentros y me parecía que muchas de las cosas que fue planteada por Carla recuperan algunas de las cosas que fuimos trabajando en los encuentros. Bueno, Mari, ¿querías decir algo? A mí me llamó mucho la atención, digamos, como aún intentando, digamos, estar al día en nuestra mirada y en nuestras formas de cuidado, cómo aún seguimos como repitiendo, digamos, la clasificación histórica del niño en, digamos, en menos, ¿no? Esta conceptualización del niño sin cuidado parental, que pareciera ser tan actual, en realidad sigue reproduciendo, ¿no? Esto como que me llamó muchísimo la atención, digamos, expuesto, digamos, en el contexto histórico, como que, ¿no? Me resonó y me estuvo como dando vueltas. Bueno, eso quería decir. Sí, creo que Mari también quería, ¿no? Sí, puntualmente, yo antes de estar en el CAEN estuve bastante tiempo en el Hogar del Valle y en el hogar, arranqué en el hogar que era
que ahora es el Avelino, pero que en su momento era el hogar Padre Cajade, el hogar Cajade. Bueno, ahí yo me acuerdo que se dio una situación puntual que da justamente lo que se planteaba en el chat, ¿no? Había dos nenes que se criaron juntos hasta los 3 años y medio, casi 4. A esa edad, bueno, primero fue uno en adopción y a los pocos meses fue otro. Los recibimos a los 9 días, tenían 9 días cuando vinieron al Padre Cajade, y después pasó al Hogar del Valle, que bueno, justo cuando cerró el Hogar Cajade, pasamos a ese hogar. O sea, el vínculo siguió 3 años y medio con los 2 nenes. La diferencia es que uno de los nenes, los padres totalmente abiertos, pudieron contarles, tenían fotos, porque nosotros, la realidad es que sacábamos fotos de los nenes, tenían una historia, porque no es que, digo, por ahí no la publicábamos, pero sí teníamos, desde bebés a 3 años y medio, bueno, qué sé yo, de los cumpleaños, o sea, no es que nació a los 3 años y medio, había una historia atrás. Una de las familias totalmente abierta, es más, tenemos contacto con muchas de las chicas, el papá nos manda fotos, mirá cómo está, mirá qué hermoso que está, y con el otro nunca más. Digo, a uno de ellos su historia es esa, es esto, y se me ocurre pensar, digo, como uno como padre también, que no cuestiono los motivos, ¿no? Pero digo, ¿cómo se elige también? ¿Por qué camino ir? Porque esa criatura, casi a los 4 años, tiene una historia, tiene amiguitos. Entre los 2 nenes nunca más se volvieron a ver y eran inseparables, digo, y pensaba en esto, ¿no? Pensando un poco lo que decía Gladys, ¿no? Cómo se repiten los errores y en algún punto, de acuerdo a mi mirada, las barbaridades, porque vos, de un nene, por ejemplo, de 4 años, que estuvo casi 4 años con otro amiguito, que se crió, que todos lo hacían juntos, porque parecían, nada, inseparables, y de repente no se vieron más. ¿Qué le pasa a la cabeza de ese nene? Digo, ¿qué le pasa a su interior? Digo, ¿cuánto uno, o el mismo vínculo con el adulto? Digo, sin pensar en lo que este adulto como educador también le pasa, porque también pasa, y uno puede entender desde la cabeza, entiende, desde el sentido común entiende todo. Desde lo emocional juegan otras cosas. Y digo, ese educador también tiene que seguir la tarea con eso que es muy fuerte, y que de repente en su momento nadie contenía, ni, digo, no sé ahora, pero en ese momento no, y digo, qué difícil que es todo, porque pensando en los nenes, digo, bueno, también hay una parte de su historia que se pierde. ¿Y qué le hace a ese nene de no saber su historia? Porque no es que nació de la lámpara mágica. Digo, viene de algún lado, tuvo una historia, más allá de su historia con esa mamá que no lo pudo tener, hay toda una historia, quién lo cuidó, cuándo fue que comió primera vez, qué sé yo, su primer diente, las cosas que en una familia se tienen en cuenta. Digo, ¿qué pasa con ese nene? ¿No? ¿Por qué no se tiene en cuenta? ¿Por qué no se piensa? Digo, lo digo no desde el cuidador ni desde los hogares, porque sé que la mirada está puesta. El tema es que no depende de nosotros tampoco. ¿Qué pasa a lo mejor con esos jueces que otorgan a lo mejor la adopción y no miran esa parte? Digo, ¿qué pasa con esa criatura, con su psiquis y con la parte emocional? Porque algo tiene que pasar ahí. Eso era el planteo puntual.
Bien, Súper interesante. Muchas gracias. gracias Mari. ¿Cómo construimos tiempos, espacios institucionales y prácticas que alojen una trayectoria histórica, ¿no? Y que puedan recuperar la memoria, que puedan recuperar las experiencias infantiles? Digo, lo que estamos buscando precisamente es también impulsar las capacidades de agenciamiento de las niñeces y las juventudes, ¿no? Digo, la capacidad de agenciamiento está también orientada y acompañada por un adulto, ¿no? Que en esta construcción afectiva, que es lo que nos preguntamos permanentemente. ¿A dónde deberemos de construir nosotros una figura? ¿Cuál es el afecto, ¿no? ¿Cuál es la emocionalidad? ¿Cuál es la amorosidad? Digo, nombraste a Cajade y ya a Carlitos, y bueno, uno se pregunta, ¿no? Digamos, ¿cuál es el lugar que debemos hoy, en nuestra actualidad, en nuestro escenario, debemos construir, ¿no? ¿Qué emocionalidad debemos construir? ¿Qué vínculo afectivo? Y me parece que ahí también hay un montón de interrogantes a desantar y a reconstruir también nuestra práctica como educadores y educadoras, ¿no? Y me parece que eso es fundamental, digo, acompañar estos procesos, digo, como dice Mari, me parece muy interesante lo que se plantea y es algo que también desde el equipo venimos como andando y desandando y buscando herramientas para habilitar esa construcción de procesos institucionales que permitan el agenciamiento en el aquí y ahora, ¿no? Digo, y no en un pensamiento adultocéntrico que dice, bueno, ya va a llegar la experiencia, ya llegará, ¿no? Digo, esa mirada de ya va a ser grande y va a salir de la institucionalización. Pero y en el aquí y ahora, ¿no? Esto que trae Carla en relación a eso, que es sumamente significativo y sumamente importante de poder abordarlo, ¿no? Está buenísimo, se abren muchísimas Un cosas, ¿no? placer escucharlas y digo, por esto, ¿no? Son espacios realmente de formación para todos, Sí. para todos. Y una cuestión que me quedo pensando, sí, tanto en lo que decía Gladys, María y Débora también, gracias Débora, esta idea, ¿no? de cómo el cuidado adecuado impone determinados parámetros, ¿no? Y que imposibilita pensar de otra manera el cuidado ofrecido en instituciones, en este tipo de instituciones, ¿no? Sigue quedando de lado, y esto es un poco lo que intenté desarrollar en la exposición, sigue quedando del lado de, bueno, lo que no es normal, ¿no? De aquello que está por fuera de un patrón de normalidad, de lo que son las cosas, de cómo deben ser las cosas, y eso genera, digamos, muchos inconvenientes, y también pensando en términos de las narrativas hegemónicas que traía a raíz del artículo de Claudia Fonseca, ¿no? Y esta idea de la profesionalización del cuidado que debe entonces también alentar el corte, ¿no? El corte abrupto de relaciones. Que uno no se tiene que encariñar porque si no está faltando, ¿no es cierto?, al cuidado tal como debe ser, al cuidado provisto, porque quizá, ¿no? Si no se pueden desarrollar prácticas que lindan con la apropiación y con todo lo que connota en nuestra sociedad y a partir de nuestra historia reciente ese término. Y pensaba en esto de lo que traía Mari, ¿no? Respecto de, bueno, ¿cómo se garantiza el derecho a la identidad de estos niños? ¿Cómo pensamos ese derecho a la identidad? Porque esta parte constitutiva de su historia es central, ¿no? No está para ser apagada, opacada, invisibilizada, sino que allí, digamos, y más cuando son niños, niñas tan chiquititos, ¿no? ¿Quién repone, ¿no? El relato acerca de lo que rodeó a su nacimiento, a sí, el primer gateo, el paso, la comida, qué le gustaba, qué no, digo, bueno, todo esto, ¿no? Que es bien interesante poder plasmarlo de alguna manera. Hay dispositivos, bueno, seguramente muchos de ustedes lo harán o lo han hecho, como álbumes, bueno, ¿no? Como poder materializar también esa historia y que sea algo del propio niño, no solamente legajo.
el legajo institucional al que va a poder acceder y tal, sino que, bueno, pueda haber algo más. Y también pensándolo en términos de lo que ha incidido tanto y continúa haciéndolo, el modelo de ruptura o corte limpio en la adopción de niños, ¿no? Y de allí esto que traía respecto de pensar el cuidado desde la lógica, ¿no? O la protección desde una lógica de una técnica de gestión para transformar a esos sujetos en otros, ¿no? Para despojarlos de lo que traen e imprimirle otras costumbres, otros modos de ser y de hacer. Porque eso ha incidido muchísimo en las prácticas que rodean a la adopción de niños en nuestra sociedad. Y esto, digamos, ha cimentado un modelo hegemónico para pensar la adopción que no es solamente, o que no puede explicarse tan solo, digamos, si queremos transformarlo, por la voluntad o la decisión de una pareja de adoptantes de qué hacer con su niño, sino que nos impone también, ¿no? La necesidad de repensar socialmente cómo queremos practicar la adopción, cómo hay que sensibilizar acerca de las formas de incorporar a un niño a otra familia, pero que no por eso tenga que cortar, desprenderse, desvincularse abruptamente y completamente, ¿no? De su historia pasada, ¿no? Que en muchos casos aún se piensa desde esa lente, ¿no? La adopción como un modelo de ruptura, de corte, por eso planteaba en la charla, de una lógica de reemplazo y sustitución, ¿no? No se puede tener dos padres, no se puede tener dos madres a la vez, entonces hay una sustitución de uno por otro. Hay que hacer como si lo anterior, ¿no? No existiese más, para en su lugar imponer otros cuidadores. Cuando desde un modelo de la continuidad o la adición de relaciones podríamos pensar en otras formas, ¿no? de propiciar esos lazos sociales. Y allí la importancia, qué bueno, en Vallecito armamos un cuaderno, claro, contando su historia, comida preferida. Ajá. Sí, sí. Buenísimo, esas prácticas, sí. Laís, me parece que estás hablando, pero tenés silenciado. Perdón, pensé que se me había activado. Digo que ya hace bastante tiempo, digamos que venimos como pensando en estos instrumentos de poder historizar un poco, digamos, el paso de los chicos y de las chicas por los hogares, no solamente, digamos, en la restitución de derechos en cuanto a una adopción, sino también cuando hay una revinculación familiar, digamos, cuando retornan al mismo seno familiar, para que pueda, digamos, poder llevarse consigo mismo, digamos, todos los recuerdos y la historia y lo transitado, digamos, en el hogar. Bueno, es una manera de poder tener activo, digamos, la memoria de todo ese tiempo e integrarla. Y también nos ha pasado, digamos, de otros procesos que a lo largo, digamos, del tiempo y después de varios años, las familias nos han llamado a distintos profesionales de los hogares a volver a conversar sobre la familia de origen, sobre qué conocemos el momento en que ingresó al hogar, como poder reconstruir un poco ahí, porque quizás el momento, digamos, de la guarda es un momento como más eufórico y más de corte,
cuando ya en realidad el niño venía cortando, digamos, con esos lazos familiares y de repente también es un corte con el hogar y demás. Pero bueno, necesariamente hay algo de la historia que tiene que volver a hablarse, digamos, y nos hemos encontrado con estas experiencias también. De todas maneras, creo que vamos pensando, digamos, por lo menos vamos planteándonos modalidades, digamos, más respetuosas, ¿no? De la historia de los chicos y de las chicas en cualquiera de sus procesos. Pero en relación a las preguntas, a lo que recién escuchábamos y a las preguntas también de las compañeras ahí en el grupo, me quedo pensando que el cuidado que seguimos brindando en el hogar sigue siendo muy desde la mirada del adulto, ¿no? Sobre que el adulto determina cómo deberíamos modelar o moldear las conductas o cómo se debería comportar y muchas veces todo sigue evaluado en relación al comportamiento, ¿no? Si se comporta bien o mal, si está más o menos adaptado. Y creo que el cuidado no puede, digamos, apartarse de la cuestión del vínculo y generar en el que se puede construir, digamos, con el otro. Y eso, bueno, es mucho más difícil y desafiante. Creo que ahí había de una de las chicas que decía, bueno, cómo dar un cuidado amoroso y cómo cuidar, digamos, todo lo que puede generar a los cuidadores, digamos, toda esa afectividad que uno tiene que colocar ahí, pero a la vez creo que no se puede construir si no es desde el vínculo. Y lamentablemente es como que observamos mucho todavía de anular la palabra, digamos, del chico, de sus comportamientos, de lo que surja de él, porque bueno, necesitamos un control social, un control dentro del hogar y que todo esté como tranquilo. Y eso es para el desarrollo de cualquier ser humano. Bueno, pero ahí lo que vos decías, Gladys, me parece que ahí se mezcla un poco, porque a veces en el hogar son muchos los nenes que hay, y los cuidadores a lo mejor no son tantos, entonces es como muy difícil poder dar una mirada amorosa, cuidar, sin poner un poco de orden, o que, como decís vos, tratar de que todo esté tranquilo, porque sabemos que cuando se desborda mal. Digo, ahí entran a jugar otras cosas, porque, digo, si tuviéramos la cantidad de cuidadores suficientes, con la capacidad suficiente, digo, a mí me pasa que a veces siento como que mucha gente es cuidadora, no por una cuestión de que le guste, que lo sienta, sino que bueno, es un trabajo. Y acá estamos de alguna manera también formando niños. Un niño se forma con la mirada del adulto, se acostumbra, qué sé yo, a sentarse a comer, cómo come, a lavarse la carita, a un montón de cosas que lo hacen como lo van a hacer, ir aprendiendo cada día más cosas, y está el adulto detrás. Digo, es muy difícil cuando los cuidadores no están convencidos de que esta sea la tarea que a uno le gusta. Digo, yo soy una bendecida de que hago lo que me gusta, y la realidad. Pero también soy consciente de que hay un montón de gente que, bueno, es su trabajo. Y cuando es como muy complicado. Es muy complicado poder volcar amorosidad cuando solamente no es algo que te gusta ni es lo que elegís. Digo, se complica mucho. Y con respecto al tema de lo que vos decías, ¿no? Yo creo de que se pretende un trabajo amoroso o un vínculo amoroso o poner amor en eso y después, pero no involucrarse
como profesional que uno es, no se tiene que involucrar afectivamente. Y es medio como loco, ¿no? Es medio chino, porque ¿cómo vos podés hacer una tarea amorosa si uno no finge el cariño hacia un nene? Digo, no sé, a mí no me ha pasado. De la misma manera que cuando por ahí hay un chico con el que no tengo feeling y claramente no puedo trabajar muy bien, también eso pasa. Digo, y uno tiene que tener la honestidad como para decir, bueno, esto sí, este es mi límite. Uno tiene que también como laburante y como cuidador poder saber cuál es su límite. Bien. 10, Mari. Sí. Sí, no, me quedo con esto último que decía Mari, que es súper interesante, ¿no? Poder pensar que los trabajadores que trabajan en la red de hogares, en estos dispositivos, digo, son esos, son trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Bueno. Trabajadores del cuidado, claro, pero vieron ese gráfico, ¿no? De lo que es el cuidado, eso que llaman amor, es trabajo no pago. Muchas veces pensemos eso también, ¿no? Digo, cuidado y trabajo no tienen por qué ir separados, ni remuneración por ese trabajo que uno puede hacer amorosamente, como no, pero que lo tiene que hacer, que se impone hacerlo de determinada manera y respetando los derechos de las niñas, y escuchándolos y haciendo un trabajo muy arduo también de supervisión y de vigilancia, ¿no? De lo que nos pasa a nosotros, porque bueno, no estamos vendiendo papas ni con todo lo lindo que pueden llegar a tener vender papas, pero digo, es esto, se está trabajando, ¿no? Con otros lazos, con estos sujetos, y entonces ahí es, bueno, hacer una vigilancia también epistemológica, diríamos nosotros, de los preconceptos, los supuestos, las cosas que no te permiten tener feeling con alguno o con alguna, y que eso te obliga a, ¿no? Repensar cuáles son las estrategias de abordaje. Pero así todo, poder volver a pensar que para trabajar en estos espacios, no hace falta hacer, ¿no? No hace falta reeditar el ideal de la madre amorosa, ¿no? El ideal maternal de, bueno, es puro, ¿no? Compromiso, esfuerzo, sacrificio. No, a ver, poder poner allí también a jugar, bueno, cuáles son las condiciones materiales adecuadas para poder ejercer un cuidado adecuado, ¿no? Y en eso, ya sea tarea de las madres y una redistribución de las obligaciones del cuidado, como al interior de un hogar convivencial, de un dispositivo de cuidado alternativo, también, ¿no? Hay que plantearlo y no solo caer en el voluntarismo de los agentes, y así, digamos, la política o el fracaso o el éxito de la política se explica de manera individualizada porque se comprometió mucho, poquito, nada. Claro. Pasa por otros lados, pasa por una planificación, por supervisión, por condiciones materiales, por repensar estas cuestiones, ¿no? Ofrecer estos espacios de formación, de canalización de dudas, de descanso también, claro, ¿no? Hay que trabajar con estas historias, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Y lo que es estar atravesado por ellas. Entonces, bueno, también poder pensar todas esas cosas implica jerarquizar la política de cuidado. Totalmente, me queda esto, nosotros tenemos en el equipo y en los encuentros que hemos venido realizando, cómo combinar trabajo con cuidado, ¿no? Digo, desde el lugar del rol del educador, esto que vos dijiste me parece súper interesante, que es la vigilancia epistemológica, que Freire llama curiosidad epistemológica, ¿no? Digo, como parte del rol del educador, digo, de estar en la observación y también en el cuidado, digamos, de cómo ir desarrollando también capacidades propias del rol del educador, de la educadora, ¿no? Y me parece que es fundamental en ese sentido
para, como decía Carla, no caer en la romantización de la amorosidad, ¿no? Digo, hay diferentes y existen una infinidad de construcciones afectivas que nos pueden encontrar y que nos pueden también permitir avanzar hacia vínculos sanos, hacia vínculos que no tengan que ver con el control, que no tengan que ver con la criminalización de las historias, ¿no? Digo, y sí nos pueden permitir avanzar hacia lo que buscamos, ¿no? Digamos, que es la progresividad de vínculos en armonía, de dinámicas institucionales que realmente sean sanas, ¿no? Y que permitan la organización y no el control, digamos, ¿no? Digo, esto del orden, que también es clasificatorio, ¿no? Y es histórico en las instituciones. Muy, muy interesante, saben muchísimas. No sé qué el resto. Tenemos un montón de gente que está por ahí y que estaría interesantísimo también. Creo que es imposible, dicen acá, voy a leer, tengo uno que apareció con Lourdes. Creo que es imposible no vincularse. Pero claro que sí, si lo que estamos buscando es hecho, más vinculación, pero nos repreguntamos y nos preguntamos y tenemos una mirada autocrítica y una curiosidad epistemológica en relación a cómo nos vinculamos, ¿no? Desde qué lugares nos vinculamos. Por eso esto de los encuentros, esto de la formación permanente en el desarrollo de capacidades, ¿sí? Que le permitan al educador, digo, y a la educadora endurecerse sin perder la ternura. Digo, me parece que va también en este sentido, ¿no? Digo, por eso es, a ver si hay algo más en el chat. Porque me parece tan chiquito. No. Bueno, igual tengo una buena noticia para ustedes. Yo ya estoy a punto de cumplir los 60, muchos años de esto, y he logrado endurecerme un poco y se logra después de unos cuantos años. Algo bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Ruth. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me enganché tarde, pero bueno, siempre uno esto lo va trabajando y también es el replantear día a día con el tema del cuidado integral y holístico que tenemos que hacer sin salirnos del eje, como dicen, de educadores, de acompañar, de estar, está la ternura, está el amor, pero tenemos que pensar que tenemos que hacer a veces un trabajo que es muy complejo, pero que a la vez tenemos que pensar, obviamente, que desde todo esto le tenemos que dejar la mejor enseñanza y la transición que tengan en estos hogares los chicos sea de la mejor manera de nuestra parte y con los padres también, porque yo veo a veces que pasan los procesos de adopción y en casos particulares que uno de los hermanitos queda o uno está en un dispositivo y el otro está en el otro dispositivo, y obvio que uno no se puede endurecer, tampoco te puedes largar a llorar adelante de él, no te voy a decir que cerrás la puerta del hogar y te vas a recordar cosas que pasaron en el hogar, porque como me dicen, este espacio que tenemos todos de charlas nos va a ayudar a todos a ir creando herramientas para poder aplicarlas, y también ayudar a ellos que el paso que tuvieron por todas las instituciones en las que han estado, porque hay muchos que han estado en varias instituciones, no tengan como un buen recuerdo, o que hoy yo me encuentro con chicos que me cuentan, estuve en Casa de Copa, estuve en Avelino, estuve en Del Valle, y se acuerdan de personas, y a todos, bastantes de los que están acá en cámara, se los nombra también, que ellos no se olvidan y te cuentan anécdotas, y desde un simple jugamos a las cartas hasta me hacía dormir, hasta nos hacían chiste, o la comida rica, todos dejamos huellas en los procesos de ellos, y que por más que cada uno tenga su historia personal, ellos comparten el tiempo, que sea a veces corto o a veces largo. Muchos de los niños ya crean otro vínculo, y el que se va, nosotros no sabemos nada, porque en muchos casos nos pasa que no sabemos cómo están hoy en la actualidad, y también a los chicos que están adentro les queda la duda de cómo les fue, y tienen esas preguntas y esos miedos y sus propios interrogantes de si les fue bien en la adopción, con sus nuevos padres, en su nuevo hogar,
si se acordarán de ellos, si ellos quedan en el anonimato y en el olvido. Entonces está bueno tener este espacio nosotros como grandes y también para poder sacarles y allanarles dudas a ellos y que no se queden ellos con un montón de ideas en la cabeza que a veces se les implantan y que no se las podemos no borrar, pero darle una explicación o una respuesta a esas preguntas que ellos tienen. Acabamos creciendo todos los días, todos. Obviamente todos los días se aprende algo nuevo de ellos hacia nosotros y ellos de nosotros también. Así que bueno, tenemos un largo camino por recorrer, un montón de tareas para sacar adelante y el tema del cuidado que nosotros le damos siempre es desde el corazón, es con mucho cariño, con mucho amor, pero también como adultos tenemos que saber no parar, sino ver cómo manejamos el tema de las emociones y de esos lazos que a veces uno se va dando cuenta y te das cuenta de 20 nenes, quiénes son los que más se te apegan, quiénes no, quiénes necesitan más atención, quiénes se te ponen duros y capaz que no te dejan que les llegues, pero está en nosotros tener las estrategias y las alternativas como para trabajar con yo en mi caso, yo me paro adelante de todos, sean nenas o nenes, yo tengo abierta la escucha para todos, el diálogo, el acompañamiento para todos por igual. Obvio que hay, dependiendo de la edad, es cómo te puedes sentar a hablar y a dialogar, y uno también va tanteándolos, y vos sabés hoy cómo se levantó, cómo no se levantó, y que algunos un día necesitan más apoyos que otros, pero también nosotros como grandes no permitir marcar esa diferencia, porque ellos la sienten también. Gracias, Ruth. Bueno, siendo las 9 de la noche del viernes, nada, te agradecemos un montón, Carla. Como les decía hace un rato, me parece que un montón de las pistas que fuiste tirando abonan a este proceso, digamos, de reflexión, interpelación que nosotros proponíamos en los encuentros institucionales que fuimos teniendo, ¿no? Que el objetivo, digamos, de esta primera parte del proyecto, que está vinculada al diseño de un curso formativo, tenía que ver con indagar un poco sobre las preocupaciones, las interpelaciones, los cuestionamientos, los debates que se vienen dando, digamos, al interior de las instituciones, en los equipos de trabajo, para poder retomarlos y pensar y diseñar desde ahí después un proyecto de formación que sea pensado desde una desde una dialéctica, desde un proceso más dialógico entre participantes y formadores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde aquí, desde el sur, desde nuestras epistemologías. Entonces, bueno, nada, me parece que pudiste, como con lo poco que con Martín te fuimos orientando, pudiste captar, como siempre, ahí como las pistas por donde seguir aportando para estas reflexiones. Digo, no venimos a traer ninguno cuestiones cerradas, sino que, como decía Carla hacia el final de su exposición, es un proceso en el que todos nos vamos formando y cuestionando cosas, ¿no? Y me quedo pensando, digo, en cómo esa cuestión del pensamiento normalizador, ¿no? que es como fundante de nuestra sociedad y de nuestro Estado nacional, y para atrás también, ¿no? Y esa dicotomía, ¿no? entre lo normal y lo anormal nos atraviesa de modo tal que permanentemente nos lleva y nos fuerza a repensar afectividad sí o afectividad no, familia o no familia, ¿no? Todo el tiempo nos ubicamos y nos forzamos, estamos forzados en ese corset de la normalización que nos trae, digamos, esta cuestión de pensarnos como todo el tiempo en ese binarismo de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que debe ser y lo que no debe ser. Y bueno, me parece que un poco la propuesta va por ese lado, por
buscar cómo meternos en esos intermedios y no quedarnos de un lado o del otro, sino poder ir ahí, en principio, en el marco del pensamiento para después poder traducirlo en la acción, ¿no? Otros puntos intermedios que nos hagan repensar lo que hacemos cotidianamente de manera a veces acrítica, digamos, ¿no? Sin naturalizada como, bueno, porque también es nuestro laburo y entonces necesariamente hay una práctica ahí que utilitaria, ¿no? Que es lo que nos permite movernos en la vida social sin andar todo el tiempo preguntándonos, pero que también está bueno que tengamos momentos para poder repensarnos, ¿no? Así que, nada, Carla, muchísimas gracias por tus aportes tan claros. Gracias.